Bienvenidos a la presentación acerca de la obsolescencia programada en dispositivos inteligentes, así como en dispositivos electrónicos dentro de los jóvenes de la ciudad de Mexicali. El equipo está conformado por Giancarlo López Torres, Carlos Guzmán López, Isaac Levi Tinoco López y Rafael Esteban López Aguilar. Bueno, empezamos preguntándonos, ¿qué es la obsolescencia programada? La obsolescencia programada es la acción intencional que hacen los fabricantes para que los productos dejen de servir en un tiempo que ellos mismos determinan. Cosas como celulares, computadoras, impresoras, refrigeradores, pantallas, entre otros más, son aparatos que se usan todos los días en nuestra vida, pero últimamente fallan más y más frecuentemente y sin ningún motivo aparente. Y lo peor es que se ha vuelto más caro repararlos, porque ahora es más difícil encontrar piezas de repuesto o simplemente no fueron diseñados para ser desmontados. Pero, ¿qué opinan los autores al respecto? Bueno, Martínez y Porceli dicen, se entiende que la economía de un país crece cuando su consumo y producción aumentan, pues ambos aspectos son interdependientes. Por eso, la obsolescencia es el producto de la economía y su intento de hacerla crecer más y más para que se vuelva más próspera, pues el consumidor es el principal activador de la economía. Pero, ¿qué dicen los autores? Bueno, Martínez y Porceli dicen, se entiende que la economía de un país crece cuando su consumo y producción aumentan, pues ambos aspectos son interdependientes. Es por eso que nosotros consideramos que la obsolescencia es el producto de la economía y su intento de hacerla cada vez más próspera. Pues para lograr la prosperidad se debe de hacer más consumo y para lograr más consumo deben de haber nuevos aparatos produciéndose. Y si el anterior sigue funcionando, para que comprar uno nuevo. Entonces ahí es donde entra la obsolescencia. Según informes de la ONU en su página web de noticias y sitio, en el 2018 se generaron más de 50 millones de toneladas de residuos electrónicos, que es alrededor de tirar 150.000 aviones Jumbo o 4.000, perdón, Torres Eiffels, y suficiente para cubrir desperdicios de toda la isla de Manhattan. El hecho de que los componentes electrónicos sean tan fácilmente desechados es muy preocupante, pero también conlleva otros riesgos. El segundo problema es que genera la obsolescencia programada. Eh, es una gran cantidad de materias primas que se desgastan en el uso de aparatos electrónicos y con la obsolescencia programada tiene que estar una persona actualizando cada un estimado de 3 años su dispositivo electrónico y ese dispositivo electrónico que desecha cada 3 años consume muchos recursos. Justificación de la investigación. La obsolescencia programada es una estrategia que, aunque muchos empresarios y algunos autores la consideran una estrategia comercial legítima, los consumidores que se han enterado de que muchos de los productos que ellos consumen sufren la práctica de dicha estrategia o se sienten estafados, debido a que están recibiendo un producto que a su manera de verse debería ser más funcional por el precio que pagan. ¿Qué significa esto? Que una persona al comprar un celular espera que el celular funcione hasta que, como diría coloquialmente o como se diría coloquialmente, hasta que truene. Básicamente lo que se refiere a esta frase es que un objeto va a funcionar hasta que ya no sirva, que se rompa o que deje de cumplir su función. En cambio, con la obsolescencia programada, los celulares dejan de funcionar mucho tiempo antes de lo que lo deben hacer. ¿Por qué? Porque por medio de actualizaciones, grandes compañías conocidas como Samsung o Apple van llenando lentamente el celular de archivos que se le conoce como actualizaciones, pero son actualizaciones tan pequeñas que no cambian casi nada del software y llenan la memoria pues la llenan de casi nada porque no es mucho espacio el que ocupan, pero no es muy importante. Entonces van llenando poco a poco la memoria de actualizaciones hasta que hasta el punto, perdón, que el celular ya no puede más y se empieza a poner lento, se traba. Entonces la gente opta a comprar la siguiente generación o la generación más actual de celulares
y causa una obsolescencia programada. El celular viejo lo desechan, que es en el peor de los casos, desechan el celular y genera contaminación electrónica. Por último, tenemos la hipótesis. Nosotros suponemos que en el área de Baja California, Mexicali y sus alrededores, al ser una ciudad fronteriza, tiene bastante economía o tiene una economía próspera, porque al estar pegado a Estados Unidos, tenemos mucho más flujo de comercio, o más bien pasamos nosotros, así como ellos vienen para acá, los estadounidenses vienen acá y gastan su dinero aquí. Entonces, al ser una ciudad fronteriza, tenemos que estar cumpliendo con estándares fronterizos. Y pues es una ciudad, al ser una ciudad grande y sobre todo una capital, pues tenemos economía próspera. También al estar pegados a Estados Unidos, hacemos sus prácticas consumistas. En Estados Unidos, las empresas grandes es muy común que utilicen la obsolescencia programada, como he dicho antes, Apple o Samsung, también Microsoft. Y estas, al ser empresas estadounidenses y nosotros al estar en frontera, pues hacemos las mismas prácticas que Estados Unidos y nos afecta bastante. Se refleja todas las prácticas que ellos hacen hacia nosotros. Bueno, o en nosotros más bien. Y también los hábitos de actualización de ellos, que es de 1 o 2 años, nosotros también lo practicamos porque prácticamente somos vecinos. Y lo que hace una persona, lo copian. Entonces, es la naturaleza humana. En la justificación de hipótesis, creemos que en Mexicali se puede dar más el consumismo por ser una ciudad fronteriza y porque según Data México, el 25% de la población se encuentra en condiciones de pobreza. En la validación de hipótesis que sacamos con las encuestas, más de la mitad de los encuestados, cuando se les compone su teléfono, no lo mandan a arreglar, aunque la mayoría conoce un lugar de reparación. Como dice en estas dos imágenes, se sabe que el 51.9% de las personas que contestaron la encuesta no van a arreglar su teléfono, pero el 92.6% conocen algún lugar donde pueden reparar su teléfono o computadora. Y por último, gracias a la encuesta que fue aplicada en un 87% a jóvenes de 17 a 24 años, pudimos aprender que la mayoría de los jóvenes han desechado un celular funcional para comprar uno nuevo. La mayoría de los encuestados compró su celular hace menos de un año. La mayoría de los jóvenes no han reparado su celular y lo han desechado pese a conocer un lugar donde realizan reparaciones de celulares y computadoras. Y por último, la mayoría de los jóvenes conocen a una persona que es consumista de productos electrónicos. Sabiendo esto, podemos concluir que la obsolencia programada es un fenómeno que se da en Mexicali y es más común en los jóvenes. Ok, esto es todo por nuestra parte. Nosotros somos el equipo conocido como Equipo Rocket de la clase de Metodología de la Investigación, Grupo 686. Gracias por su atención. Adiós.